Primero que todo, bienvenido a todos. Muchas gracias por participar de este nuevo evento, de la serie de webinars que hemos estado organizando. Mi nombre es George de Burguiñón, soy presidente del Club de Exalumnos del MBA de Columbia, acá en Chile. Y les doy la bienvenida a este nuevo evento que es Lecciones de Silicon Valley, Gobierno Corporativo para Startups. Para hablarnos de este tema en esta oportunidad tenemos con nosotros a Evan Epstein, Executive Director del Center for Business Law de University of California, Hastings, y tenemos al ex alumno del MBA de Columbia, Cristóbal Silva, que además es Principal en Ideas Impact Venture Capital, que va a estar moderando la conversación con Evan. Le agradecemos a todos los que están hoy día con nosotros por participar de este evento, y este agradecimiento especial lo hacemos a nombre de las distintas instituciones que participaron en la organización del mismo, y que son el Columbia MBA Alumni Club de Chile, el Columbia Global Center de Santiago, la American Chamber of Commerce en Chile, y como invitado especial tenemos a el MIT Club de Chile. Así que muy bienvenidos a todos. Quizás una breve explicación respecto de un aspecto técnico, que sería que les dejamos a todos hecha la invitación a que vayan haciendo sus preguntas a través del chat, y Cristóbal y Evan van a poder ir revisándolas de vez en cuando y ir contestándolas. Así que sin aburrirlos más, los dejo entonces con Cristóbal para que pueda dar inicio a este evento. Muchas gracias, George. La verdad es que estoy muy feliz de que este evento sucediera. En mi transición como inversionista desde mercados públicos, Venture Capital, he podido ver que el tema de gobiernos corporativos es donde existe el mayor gap entre startups y empresas listadas. Los fundadores están generalmente enfocados en sus productos, clientes, equipos y todos los problemas de crear una empresa desde cero, y no dan prioridad al tema de gobiernos corporativos tan importante como la diversidad en los directorios. En mi opinión, eso es un error, ya que las decisiones de gobierno corporativo no solo impactan las decisiones estratégicas claves, sino también la cultura de la empresa. Bueno, para hablar de estos temas tenemos a Evan. Evan es un experto en temas de gobierno corporativo y ha asesorado a fundadores, ejecutivos, directores e inversionistas en los últimos 15 años, tanto en Silicon Valley como a nivel global. Este año Evan fue nombrado director ejecutivo del Centro de Derecho Corporativo y profesor adjunto de la Universidad de California, Hastings, en San Francisco, California. Evan también es fundador y socio director de Pacífica Global, un estudio especializado en temas de gobierno corporativo, y es el host del podcast Boardroom Governance. Además, desde el año 2011, Evan es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica. Muchas gracias, Evan, por estar acá. Evan va a hacer una presentación sobre el tema, y nosotros lo vamos a poder interrumpir libremente para hacerle la pregunta en la medida que éstas surjan. De ahora para adelante, Evan, por favor, toma el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal, y gracias, George, por la invitación. Es un honor y una alegría estar acá con todos ustedes. Si bien estamos en tiempos de COVID, hacer un podcast o un webinar así con toda la gente para que podamos conversar sobre estos temas hace la situación muy interesante. Y yo que estoy acá en Berkeley, en realidad al lado de San Francisco, puedo hablar sobre estos temas para todos ustedes que están en Chile. Incluso vi que hay gente que está en Colombia, en otros lugares. Así que esto es un tema súper candente, sobre todo acá en Silicon Valley, pero en Estados Unidos y a nivel global, todo el tema de la innovación y del gobierno corporativo se ve muy fuertemente. Lo que quiero hacer es una pequeña presentación, cosa de aterrizar ver los temas, y así podemos ir analizando desde el principio hasta el final de cómo se mueven, y me imagino que esto va a generar muchas preguntas para todos ustedes. Entonces voy a compartir aquí la presentación, y lo que, ¿no es cierto?, el título es Silicon Valley, Why Governance Matters, y lo que quiero hacer acá es hablar un poco sobre el gobierno corporativo de una empresa con capital de riesgo. Y siempre que hago una presentación en temas de gobierno corporativo, digo que este varía mucho de acuerdo a la entidad en estudio. Por ejemplo, es distinto hablar de gobierno corporativo en empresas privadas, por ejemplo, empresas familiares, pymes, empresas con capital de riesgo, que es venture capital, empresas estatales, fundaciones, empresas listadas en bolsa, porque la gente tiende a pensar siempre que el gobierno corporativo es el mismo.
Y en realidad no es así. Y en este caso hay normas y prácticas que son distintas dependiendo del tipo de organización, de la estructura de propiedad, de la evolución de la empresa, la madurez en el tiempo, el tipo de inversionista, el tamaño, geografía, industria, y por lo tanto es muy importante acotar el tema para no saber un poco distinguir los distintos elementos. Y esto en Estados Unidos, ¿no es cierto?, aplicar un enfoque unitario al gobierno corporativo no es malo. Perdón, no es bueno. El one size fits all generalmente no funciona. Y lo que yo me voy a referir en esta presentación es específicamente al gobierno corporativo en empresas con capital de riesgo, que es Venture Capital, con un énfasis en Silicon Valley. Y les puedo decir que mucho del research, mucho del el estudio académico en gobierno corporativo se centra en empresas listadas. No hay mucho research en empresas con capital de riesgo, sobre todo en gobierno corporativo. Y por eso yo creo que este es un tema que es importante, y lo digo un poco con conocimiento causa, porque durante casi 10 años fui el director ejecutivo del Centro de Gobierno Corporativo de Stanford, y Stanford siendo la universidad que está un poco en el centro de Silicon Valley, no había mucho research de este tema, así que me parece que es muy importante, y ha evolucionado mucho. Entonces, lo primero que hay que hablar es la composición del directorio. ¿Cómo se compone un directorio de un startup? Y el típico directorio está compuesto por 1 o 2 fundadores, 1 o 2 inversionistas y quizá algún director independiente. Esto significa que los dueños de la empresa, los fundadores o inversionistas, están generalmente representados en el directorio, al menos inicialmente, y no hay separación del control de la propiedad. Ahora, para todos ustedes que fueron a Columbia, que hicieron un MBA, la esencia, ¿no es cierto?, de las empresas listadas es que tienen accionistas dispersos en Estados Unidos, el típico agency cost, y la manera en que, por lo menos en las empresas públicas, la empresa listada, el directorio cumple una función para disminuir esos costos de agencia. Bueno, lo que pasa es que en un startup no existe esta separación del control de la propiedad. Y por lo tanto, en los directorios la composición del directorio es muy distinto porque no hay directorio independiente. Si uno mira el típico directorio de una empresa listada en Estados Unidos, el 85% de los directores son independientes en el S&P 500, que es el índice de los 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Eso es totalmente, diametralmente distinto a un startup donde yo diría que el 85% de los directores o son fundadores o son inversionistas y quizá hay un 15% de directores independientes. Ahora, como dijo Cristóbal al principio, los directorios en startups tienden a concentrarse en el crecimiento, ¿no es cierto? Growth. Mientras que directorios de empresas más grandes tienden a tener otras funciones que son más regulatorias y compliance, y a pesar de que tienen la misma estructura jurídica, un startup, un C Corp de Delaware, por ejemplo, de Estados Unidos, el rol del directorio evoluciona desde startup al IPO y existen grandes distinciones dado la etapa y el enfoque de la empresa. Entonces, eso es lo primero. Ahora, para ser un poco más específico, si uno mira cómo está compuesto el directorio, este evoluciona incluso en un startup. Entonces, para aquellos que no están acostumbrados al venture capital, se hacen inversiones en distintas etapas. O sea, se hace un seed round, se hace una serie A, una serie B, una serie C, y así se financia un startup tradicionalmente. Ahora, cada vez que existe una de estas rondas, el que lidera una ronda normalmente tiene un directorio y el lead investor, ¿no es cierto?, se sienta en el directorio. Entonces, típicamente tenemos un directorio de 3 personas al principio, que son 2 fundadores, quizá un inversionista, un seed investor, y después en la serie A entra un representante de la serie A, entra un representante de la serie B, C, y así evoluciona. En algún momento de la empresa puede pasar el control desde los fundadores, generalmente en la serie B o serie C, hacia los inversionistas más adelante. Entonces, este es un elemento también muy importante en cómo pensar en el control, cómo pensar en el directorio en un startup. Y como pueden ver, el directorio es mucho más pequeño de lo que es un directorio en una empresa listada. Evan, me gustaría interrumpirte ahí un segundo. Estoy seguro que leíste lo que publicó Fred Wilson de Union Square Ventures respecto a una forma radicalmente distinta de hacer un directorio, de componer un directorio en una startup, donde él le da más peso al director independiente en un principio. ¿Qué piensas de eso? Un poco si puedes poner en contexto a la audiencia respecto a la propuesta de Fred Wilson, sería increíble.
Sí, Fred Wilson es un VC que está en Nueva York, muy conocido. Hizo una propuesta que yo creo que es bastante radical para el modelo del Venture Capital, que dice, mira, típicamente, como pueden ver en la pantalla, los directores independientes vienen en una etapa más tardía en un startup. Y lo que dice él es que no, al momento de iniciarse un startup, tienen que haber dos directores independientes inmediatamente. Y que los VCs, en vez de tener un puesto en el directorio, debieran tener un observer right y nominar un director independiente. ¿Y por qué dice esto? Y además dice que el directorio debería tener un term limit, o sea, que el director no debiera estar ahí para siempre, sino que debería tener un momento específico, cosa que se van rotando. Esto cambia un poco el modelo del directorio y en parte lo hace porque dice que el problema de estos directorios es que hay muy poca diversidad. Hay muy pocas mujeres, hay muy poca gente de minoría y por lo tanto, si uno piensa quiénes son los inversionistas, quiénes son los VCs, creo que la última estadística que leí, que solamente el 12% de los socios de fondos de Venture Capital son mujeres, el 15% de las empresas financiadas son mujeres y por lo tanto en estos directorios hay mucho menos diversidad de lo que existen incluso en la empresa listada. La última estadística de la empresa listada en Estados Unidos, aproximadamente el 20%. En Estados Unidos, creo que en Chile es como el 7%. Entonces, un poco una manera de cambiar la composición del directorio en cuanto a diversidad sería agregar directorio independiente. Yo creo que lo hace de una manera de buena fe, pero no creo que vaya a cambiar. No creo que radicalmente el modelo cambie. Y quizá algunos fondos más grandes puedan empezar a hacerlo, pero no creo que cambie de acá a 5 años. Creo que volvemos al tema un poco el control. Yo creo que los VCs no van a querer desprenderse del control de estas inversiones y si bien se pueden agregar directores independientes, quizás tener un directorio más grande. Interesante. Gracias. Ok. Entonces, para no darle un poco la lata legal, pero creo que es importante saber si aquellos de ustedes que están en directorios, cuáles son los deberes que tienen. Y acá en Estados Unidos, por motivos que no voy a meterme, la ley de Delaware, del estado de Delaware, es la más importante a nivel corporativo. Y bajo esta ley, que es muy parecida a de muchas otras normas estatales, normas corporativas, hay dos deberes fiduciarios que son muy importantes, el deber de cuidado y el deber de lealtad. Hay otros deberes, pero estos son los fundacionales. El deber de cuidado requiere que el director actúe de una manera informada, tomando todas las decisiones con información razonablemente disponible al momento de analizar y considerando las alternativas posibles. En otras palabras, el director debe estar informado, leer los materiales, asistir a las reuniones, hacer preguntas, obtener asesoría de expertos. El threshold es muy bajo. El deber de cuidado, básicamente, tienes que ir a las reuniones, hacer tu rol. Es muy poco común que tú puedas ser considerado un breach of your fiduciary duty of care. O sea, que tú incumplas este deber es muy extraño porque es muy bajo el umbral. Entonces, lo más importante, en realidad, el deber de lealtad. Y aquí es donde se ve mucho litigio en Estados Unidos, porque el deber de lealtad es tener que actuar en el mejor interés de la empresa y de los accionistas y sobre cualquier interés personal que no sea compartido por los demás. Entonces, esto apunta a los conflictos de intereses. Y esto es el deber fiduciario más relevante y lo que está más implicado en litigio con empresas con capital de riesgo. Y este tema, no sé si le suena, pero conflicto de intereses y el conflicto fiduciario dual es un elemento muy particular del mundo del venture capital. Y lo voy a explicar acá. Si uno piensa cuál es el objetivo de un VC, es invertir en un startup con el fin de liquidar su inversión, ya sea a través de un IPO, abrirse a la bolsa, o venta de la empresa por un M&A en un plazo de 10-14 años. Eso es bastante simple el modelo, es bastante capitalista en su concepto, pero bastante transparente. Entonces, en este contexto, existen conflictos fiduciarios duales, porque hay momentos de la vida de la empresa donde el interés de los inversionistas, que tienen acciones preferentes, puede ser distinto de los intereses de los fundadores y empleadores que tienen acciones comunes. Y esto se da específicamente en el caso de ventas de la empresa o en el caso de financiamiento a la baja, que se llama un down round o un recap. Porque en algunos casos
puede favorecerle al inversionista vender la empresa, porque a lo mejor tiene un retorno específico, y en otro, o por ejemplo, invertir a un precio menor. Y no necesariamente eso le beneficia a los fundadores, a los accionistas comunes. Y eso, lo que acá en Estados Unidos dicen que los directores, en esos casos, tienen two hats, o sea, ocupan dos sombreros. Por un lado, tienen que maximizar el valor del retorno para sus propios inversionistas al fondo, que es normal, ¿no es cierto? Yo estoy administrando fondos ajenos y tengo que maximizar el retorno, pero por otro lado, yo soy director de la empresa al portfolio y tengo que maximizar el valor de esa empresa. Entonces, ese conflicto es un conflicto inherente, es un conflicto que existe. Y eso ha generado una ola de litigio acá en Estados Unidos, que es como el típico common versus preferred. Common shareholder es es el fundador, son los empleados que tienen acciones comunes, y preferred shareholders son los inversionistas que tienen preferencias. Ellos cuando invierten negocian derechos que son distintos de los accionistas comunes. Tienen preferencias, por ejemplo, en liquidación, en participaciones, y por lo tanto tienen esa distinción. Hay muchos casos en Delaware sobre esta situación. Hay un caso famoso del 2013 que es el Trados, donde hubo una venta de una empresa por $60 millones, donde una porción, la gran porción de esa venta se fue a los inversionistas, otra porción se fue al management, que tenía un Management Incentive Plan, y los accionistas comunes no recibieron nada. Entonces el fundador, que estuvo en esa empresa durante 6 años, dijo, pero ¿qué hizo el directorio? ¿Cómo aprobaron una venta por $60 millones cuando a los accionistas comunes no le llegó nada? Entonces ahí se discutió cuál es el objetivo, o cuál es el deber fiduciario del director. Y ante la sorpresa de muchos inversionistas, existe, o las Cortes de Delaware crearon esta Rule of Common Maximization. Tu deber es maximizar el valor de las acciones comunes, porque los derechos de preferentes son contractuales, pero el deber fiduciario es hacia los accionistas comunes. Entonces, este es un elemento, yo creo que muy importante, y yo hago mucha educación ejecutiva para directores acá en Estados Unidos y con fondos de Venture Capital, y siempre esta pregunta es como, ¿pero cómo? No entiendo. Y de hecho, he estado metido en varios juicios donde estamos en depositions y le preguntamos a los directores cuál es su deber y no entienden el deber. Entonces, yo creo que esto es algo muy importante para... Sí. Evan, antes de entrar a la próxima lámina, me gustaría, se habla mucho en Silicon Valley de que, dado que los VCs están en un juego que se repite en el tiempo, van a levantar el fondo 1, 2, 3, 4, 5, eso de una u otra forma, esa reputación que se va creando en el tiempo, autorregula estos mismos problemas. ¿Tú qué opinas de un poco de eso que se habla de la autorregulación de los VCs? Mira, ese es el típico argumento que te da el VC. Y en cierta medida un argumento que muchos académicos también tuvieron, que dijeron, mira, esto es un mercado donde se regula el propio mercado, en el sentido de que si hay algún VC que en varios casos está extrayendo valor en contra de los emprendedores, los emprendedores van a saber y por lo tanto no van a ir al mismo VC, no van a poder levantar, no van a querer levantar fondos con él, y en un mercado competitivo ese tipo de prácticas no deberían existir. El problema es que la información sobre lo que está pasando en esos casos es muy poco pública. Es un mercado que todavía no tiene mucha transparencia y por lo tanto lo que pasa a nivel de directorio en un startup no es un tema que está en la información pública. Si tú quieres saber, por ejemplo, cuál es la historia de un VC en cuanto a su track record, tú no puedes ir a una base de datos y averiguar, pero este VC, o sea, creo que es un mercado con asimetrías de información muy grandes, y por lo tanto yo entiendo el argumento de decir, no, pero la reputación te sigue, pero yo creo que no es tan así en muchos casos donde, por ejemplo, te doy el ejemplo de Benchmark con Uber. Famosamente, Benchmark decidió demandar a Travis Kalanick, el CEO de Uber. Entonces, el propio VC dijo, no, tú hiciste algo mal. Entonces, en el mercado se dijo, pero increíble que un VC pueda demandar a un emprendedor, porque ¿qué va a pasar? Nadie va a querer ir con ese propio inversionista que demandó a su propio fundador. Pero como se ve, igual la gente sigue, y yo creo que es un argumento válido, pero no creo que aplica para todos los inversionistas, y hay muy poca transparencia en el mercado como para poder determinar cómo están actuando los actores en el mercado. Perfecto, gracias.
Ok. Bueno, ¿qué se puede hacer para prevenir estos conflictos? Porque lo que hay que reconocer es que estos conflictos ocurren todo el rato. Y entonces no es que no deban existir, sino que los conflictos ocurren porque muchos de los inversionistas tienen sus intereses inherentes con maximizar los montos de sus inversiones. Y por lo tanto, si hay una mayoría del directorio que tiene conflicto, que en el caso, por ejemplo, si estamos en una serie C o serie B, donde hay un directorio de 6 personas, los cuales 4 o 5 son inversionistas, lo que pueden hacer es que para aprobar esa operación, para aprobar la venta o para aprobar el financiamiento, se puede hacer uso de un comité independiente de directores, siempre que tengan directorio independiente, realmente independiente, que puedan aprobar la operación. O se puede solicitar la aprobación de los accionistas comunes, que es lo que se llama un Disinterested Stockholder Vote, y por lo tanto, en ese caso, se limpia la operación y lo pueden hacer de esa manera. También se puede considerar ofrecer a todos los accionistas la oportunidad de invertir o participar pro rata, lo que se llama un rights offering en este caso. Ahora, no es tan eficiente hacerlo así porque muchos accionistas comunes no tienen los fondos como para poder invertir en estas oportunidades y por lo tanto es poco práctico en muchos de estos casos en Silicon Valley. También se tiene que entender y documentar los deberes fiduciarios y a quién beneficia. Las minutas de los directorios son claves en los juicios. Y por lo tanto, hay que documentar qué se discutió en el directorio, cómo se tomó la decisión. Se discutió si habían alternativas para financiarlo de otra manera. Y mucha la crítica que viene de Silicon Valley hacia esto es que, bueno, esto a lo mejor aplica para empresas más grandes, pero en Silicon Valley son empresas más chicas, no podemos tomar tanto tiempo, hay mucho énfasis en el proceso. Pero hay que tener un balance, porque si no hay minutas que son fidedignas, muy posiblemente no hay evidencia de la buena fe de los directores. También se debe considerar el uso de un asesor financiero, que es un Fairness Opinion. Muchas veces, por ejemplo, si estamos financiando una empresa que vale 100 millones de dólares, el que está financiando dice son 100 millones, pero ¿quién dice que son 100 millones? ¿Hay algún Fairness Opinion que a lo mejor la empresa vale 200 millones o que vale 150 o que vale 85? Es bueno ocupar un tercero que pueda determinar ese valor. Y tampoco se tiene que aprobar condición impuesta por la administración inversionista sin análisis. Muchas veces yo he visto directorios o comité directorios que asumen que la información que le entrega el management o la información que le entregan los controladores no discuten esa información y por lo tanto no hay un real análisis. No hacen la labor que un director debiera hacer en cuanto a analizar el precio y la formación del proceso. Ahora, también se tiene que construir un proceso que permita que todos los directores sean apropiadamente informados. Esto lo puse porque hay un juicio muy famoso donde se excluyó a un director independiente de muchas de estas reuniones y por lo tanto es importante que todos participen. Hay que hacer un market check en caso de venta o financiamiento. El market check, como lo dije en el Fairness Opinion, es si vale 100 millones de dólares, a lo mejor salieron afuera a levantar dinero por otros terceros. Yo, de hecho, estoy metido en un juicio donde ese es efectivamente el escenario donde los inversionistas dijeron, no, nosotros vamos a financiarlo a 50 millones de dólares, y resulta que habían terceros que estaban dispuestos a financiar por 60 o por 70 millones, pero ellos no quisieron tomar esa oferta, y por lo tanto ellos controlaron el proceso de financiamiento. Entonces este market check es muy importante. En el caso de Management Incentive Plans, estos son mecanismos que se ocupan típicamente para darle incentivo al management para vender la empresa. Entonces, el escenario, imagínense que estamos en el año 5 de un startup, donde los VC a lo mejor le dijeron al founder original, ¿sabe qué? Tú fuiste muy bueno al iniciar la empresa, pero ahora necesitamos un management que sea más maduro, y viene un management nuevo, y a ese management nuevo, los VCs le dicen, miren, si tú vendes la empresa, te vamos a dar un porcentaje. Es el Management Incentive Plan. Y por lo tanto, ese management, que si está en el directorio, también están, no son independientes, o sea, tienen un interés en vender la empresa porque ellos reciben beneficios que no reciben los demás accionistas. Por lo tanto, tienen un deber de lealtad. Y en ese caso, cuando hay un Management Incentive Plan, hay que considerar la estructura y quién financia el plan. En ese caso que les dije de Trados, el Management Incentive Plan estaba financiado completamente con fondos que debían haber ido a los accionistas comunes y no fueron los accionistas comunes. Y no salió nada un poco de los accionistas preferentes.
También hay que comunicar con transparencia toda la información material y relevante a la decisión. Esto es importante porque muchas veces no se le manda la información al accionista. Uno, como accionista, muchas veces recibe la información que se vendió la empresa, ya cuando ya se vendió, ya no se hizo, uno no puede un poco hacer algún tipo de acción para prevenirlo. Ahora lo que les recomiendo, acá hay una lectura, un artículo, un estudio de abogado de Wilson Sonsini que se llama The Venture Capital Board Member Survival Guide, que es Handling Conflicts While Wearing Two Hats. Y eso hace un análisis mucho más detenido de todos estos temas, pero yo creo que es importante también presentarles con estos escenarios que son muy comunes acá en empresas con capital de riesgo. Ahora, ese es un escenario, ¿no es cierto? El escenario donde quizá hayan excesos que vienen de los inversionistas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que muchos excesos vienen de parte de los unicorns. Ahora, ¿qué son unicorns? Este es un término que supuestamente era mitológico, ¿no es cierto? Porque era muy raro, pero ya hay 489 empresas en esta categoría, que son empresas evaluadas en más de 1.000 millones de dólares, y que supuestamente estas empresas ahora valen 1.500 billones de dólares, o sea, 1.5 trillones de dólares. Esto lo vi en la información de ayer. Ahora, hay otro profesor de Stanford que hizo un paper muy bueno, donde también analiza que están muy inflados estos números, que muchas de estas empresas tienen 8 series y que los números están inflados, pero independientemente, ese es el escenario que hay hoy en día. Ahora, muchos escándalos de gobierno corporativo han sido de unicornio. O sea, hemos visto los casos de... hemos visto los casos de Uber, de Theranos, de Zenefits, de SoFi, de WeWork, donde los fundadores actuaron mal o incluso ilegalmente, mostrando una cultura ética o compliance que sea débil o inexistente. Mark Benioff, que es el CEO de Salesforce, dice que está en una crisis de confianza. Y eso es, yo creo que muy importante porque es un tipo de conflicto que es distinto al que existe generalmente en el caso del inversionista. Muchas de estas empresas faltan director independiente, falta diversidad, hay pocos derechos accionistas y poca transparencia, lo que se agrega a la práctica frecuente que muchos de los inversionistas estén en demasiados directorios. Y en este caso se ha creado lo que yo denomino una empresa cuasi pública en términos de tamaño, de relevancia, de importancia, como pueden ser los casos de Airbnb, SpaceX, Stripe, que en cualquier otra época esta empresa ya se había listado en bolsa para obtener dicho tamaño de escala. Entonces, básicamente tienen un gobierno corporativo de un startup, como dijo Cristóbal al principio, muy leve, cuando son empresas que operan en cientos de países, que tienen miles de empleados, que tienen millones de dólares de revenue. Entonces, se ha cambiado un poco esta estructura. Muchos de estos unicornios han logrado negociar el control del directorio, lo que se denomina acá common control. O sea, los accionistas comunes tienen más derechos o pueden nominar más directores en el directorio, por lo tanto, no los pueden echar, que era lo que siempre pasaba cuando había un preferred control board. Y en otros casos incluyen acciones con votos preferentes, lo que es el famoso dual class share structure, donde es una práctica donde algunas acciones tienen más votos, o sea, se diferencian los derechos políticos de los derechos económicos de las acciones. Esto partió en el IPO de Google el año 2004 y muchas de las grandes empresas en Silicon Valley tienen estas acciones, lo voy a explicar en un minuto. Evan, Sí. una pregunta. Sorprende ver la falta de diversidad, la falta de directores independientes, varias clases de acciones cuando ya se llega al estatus de unicornio. Sin embargo, las valorizaciones siguen y siguen subiendo. ¿Cuándo vamos a empezar a ver que el mercado se fije en estos temas de gobierno corporativo y se traduzca en menores valorizaciones? Yo creo que es una súper buena pregunta porque va como al centro del gobierno corporativo. Mejor gobierno corporativo significa un performance mejor de la empresa y es como un core, una pregunta muy esencial del gobierno corporativo. Yo diría que lo que buscan muchos de los inversionistas es el crecimiento. En los mercados de capitales públicos, el crecimiento de cada vez menos y por lo tanto mucho de la innovación ocurre en empresas privadas y por lo tanto por eso se ha aumentado el nivel de inversión en empresas privadas. Y los inversionistas han estado dispuestos a ceder muchos de estos derechos políticos de gobierno corporativo en el contexto de tener más crecimiento y más retorno. Ahora,
acá obviamente cuando todo resulta bien, cuando la empresa está creciendo, están todos felices, el gobierno corporativo un poco da lo mismo. El problema es cuando hay una crisis, el problema es WeWork, por ejemplo. Cuando supuestamente va a ser un IPO, vale 90 mil millones de dólares y resulta que era una caja de naipes, o sea, no, y ahora está valorizada y ahí perdieron todo. Entonces, yo creo que es muy importante no perder el norte en cuanto a tener un buen gobierno corporativo, y yo creo que muchas de las empresas están también reconociendo que hay un mayor valor a tener más diversidad, a tener más directores independientes, y lamentablemente muchos tienden a pensar esto al momento de hacer un IPO. Pero como dijo Fred Wilson, ¿no es cierto? No, hay que hacerlo del minuto uno, tener 2 directores independientes. Entonces, hay ciertas tendencias a pensar que hay que mejorar el gobierno corporativo en estas empresas que son privadas. Sí, lo que sorprende es que el mercado está esperando hasta que las empresas hagan el filing del S1, que es para hacer el IPO, como para poner este tema, o sea, como darle prioridad a este tema. O sea, es impresionante cómo el mercado entero lo ha empujado hasta el final, lo que yo lo encuentro una práctica muy malo. Claro, y si tú miras, cuando hubo el S1 de WeWork, el efecto fue casi inmediato, porque ahí nos dimos cuenta de los excesos. O sea, Adam Newman tenía aviones privados, Gulfstream, ni siquiera iba a los directorios, o sea, el exceso era casi absoluto, habían compras de propiedades de él que lo arrendaba a WeWork. Entonces, eso te demuestra que la transparencia es buena. Ahora, ¿por qué no exigen ese mismo tipo de transparencia cuando están en un startup en una etapa más temprana? Porque hay mucha competencia para entrar al deal. Entonces ellos están dispuestos a decir, mira, con tal de que yo esté en WeWork, y hay mucha gente a todo esto que dice que estos inversionistas de Venture Capital en Silicon Valley, hay mucho de un Ponzi scheme, que invierten y le tiran la pelota al inversionista más arriba, porque con tal de que siga invirtiendo, él puede liquidar su inversión y ganó. Entonces, el problema es justamente ese. Y bueno, hablando justamente de este ecosistema late stage, como tú dijiste, el financiamiento para startups ha crecido mucho en los últimos tiempos. De hecho, el 2019 hay más de 134 billones de dólares en Venture Capital, que es un monto récord. Pero también, no solamente más VC, sino que también hay más fondos de private equity, fondos mutuos como BlackRock, Fidelity, Vanguard, que están invirtiendo en empresas privadas, fondos soberanos, grandes empresas estratégicas que están haciendo inversiones. Y el epítome de todo esto es SoftBank Vision Fund, que levantó un fondo de 100 mil millones de dólares, que es inédito para un fondo de Venture Capital, que es casi todo el monto de la industria de Venture Capital en un año, de los cuales a todo esto destinó 5 mil millones a América Latina. Y de hecho, acaba de salir un paper la semana pasada de un profesor de ustedes de Columbia, Michael Mauboussin, de Morgan Stanley, y escribió justamente el auge del mercado privado versus el mercado público, y donde dice que en los mercados privados en el año 2017 levantaron 3 trillones de dólares, y los mercados públicos 1.5 trillones. O sea, el mercado privado es el doble de los mercados públicos. Por lo tanto, el gobierno corporativo en estas empresas privadas tiene que mejorar o tiene que ser muy importante, porque es un mercado que es el doble de la empresa pública. Ahora, muchos elementos han facilitado esta idea de tener más empresas que se mantengan en los mercados privados y que no necesiten salirse a la bolsa. Por un lado, se ha creado un mercado secundario de acciones privadas. O sea, típicamente, si yo soy un empleado de Facebook el año 2008 y trabajo, generalmente yo obtengo mis acciones en un vesting schedule de 4 años. Pero si no está transada en la bolsa, yo puedo tener acciones de Facebook en una empresa privada y no vale nada, o sea, es papel. Y por eso se crearon estos mercados secundarios donde permiten vender acciones de empresas privadas en el mercado secundario. En el 2007-2008 partieron, Second Market, SharesPost, ahora el Nasdaq Private Market compró estas soluciones, y de hecho han generado 24 billones de dólares en liquidez para estas empresas privadas desde su creación. Y hay muchos, lo que se denomina tender offers o buybacks. Por ejemplo, cuando SoftBank compró acciones de Uber y de WeWork, los compró a los mismos accionistas de la empresa. O sea, ese es un tender offer, un third party tender offer. Pero también puede haber un buyback. O sea, la propia empresa puede decidir comprarle las acciones a su empleado.
Eso es lo que pasó, por ejemplo, con... bueno, ha pasado en muchos casos en ese caso la empresa le dice a los empleados, mira, ¿por qué no nosotros le vamos a comprar en un cierto periodo ciertas acciones y le genera liquidez? De hecho, hay muchos emprendedores que cuando levantan un fondo de Venture Capital hacen un carve-out, o sea, sacan una porción de ese financiamiento para ellos, lo que antes nunca sucedía. Entonces, ese es un elemento que ha permitido que la empresa se mantenga privada. Por otro lado, una ley en el año 2012, que fue el Jobs Act, cuando Obama fue presidente, donde se extendió la regla de los 500 accionistas a 2.000 accionistas para listar. Antiguamente, si yo tenía 500 accionistas o más, tenía la obligación de hacer un public filing con la SEC, y en ese año dijeron, no, vamos a aumentar ese número de 500 a 2.000, y por lo tanto las empresas pueden mantenerse como empresas privadas durante más tiempo. Lo otro que hay que entender es que hay cláusulas favorables para inversionistas. O sea, cuando yo invierto en una empresa privada, yo puedo negociar preferencias de liquidación, unos ratchets, derechos de veto a IPO. Por ejemplo, eso es lo que le pasó a Square en el IPO de Square. Los inversionistas en la serie E dijeron, ok, vamos a invertir. Creo que invirtieron a $15, pero dijeron que si hacen un IPO, el mínimo tiene que ser $18. Bueno, ¿qué pasó? Cuando Square hizo el IPO, se vendió a $9 y por lo tanto hubo un ratchet y le tuvo que pagar la empresa más acciones a los inversionistas, y este tipo de derechos no lo pueden negociar con empresas públicas porque esas son empresas comunes, o sea, acciones comunes. Entonces, le favorecen a ciertos inversionistas invertir en mercados privados. Y por último está el tema del corto versus y el largo plazo. Mark Andreessen, que es un inversionista muy conocido en Silicon Valley, dijo que en la era moderna la paciencia con empresas listadas jamás ha sido tan corta y la paciencia con empresas privadas jamás ha sido tan larga. Esto lo dijo hace 5 años en un artículo de Wall Street Journal, pero yo creo que se mantiene y hay mucha paciencia con empresas privadas para que crezcan, donde se mantienen un poco muy pacientes, pero en la empresa listada, ¿no es cierto?, existe una presión de cada quarter, de tener los números, y por lo tanto se genera un incentivo distinto. Evan, en ese sentido, un poco en el mismo paper que tú citabas antes, hablan de que Amazon, por ejemplo, se listó 3 años después de ser fundada, Google se listó 6 años después de que fue fundado, y la mayoría del valor creado de esas empresas ha sido en los mercados públicos, mientras que hoy en día la mayoría del valor creado de muchas empresas como Stripe, el mismo Uber, etcétera, ha sido en el mercado privado. Eso ha hecho que todo ese valor que se ha generado económico, en verdad ha sido solo a un poco, muy pocas personas han podido participar de ese valor. Los venture capital y los inversionistas institucionales detrás de los venture capital. Entonces, ¿crees que esta dinámica de que solo algunos se estén beneficiando del valor creado de estas empresas esté también generando algunos problemas, o sea, de desigualdad o acceso a este valor que un poco solo un segmento muy chico en Silicon Valley está siendo los beneficiados? Absolutamente. Yo creo que ese es algo que la SEC, el regulador, tiene muy pendiente. Yo creo que ese paper que citaste demuestra los números. Mucho valor se mantiene en empresas privadas. Ahora, lo que uno podría contraargumentar es que muchos de los inversionistas en fondos de venture capital son fundaciones, son universidades, son fondos de pensiones, por lo cual indirectamente también se benefician, ¿no es cierto? Pero hay otras propuestas, por ejemplo, crowdfunding. Entonces, en ese mismo Jobs Act, lo que se quiso hacer es decir, reconocer que como solamente puede invertir gente que tiene dinero o acceso privilegiado en estos fondos, se puede hacer un crowdfunding con unaccredited investors, y eso fue como un poco una iniciativa para democratizar oportunidades. Ahora, eso no ha resultado muy eficiente. La otra vertiente un poco es un mundo separado, que es como el mundo de cryptocurrencies, ¿no es cierto? Que cuando tú piensas en Bitcoin o Ethereum, toda esa vertiente de cripto es un poco para democratizar un poco todo esto sistema financiero, donde mucho del valor se está creando a un nivel de fondos privados y que no mucha gente tiene acceso. O sea, ojalá pudiéramos invertir en Stripe. O sea, ya vale, creo que, no sé, 20, 30 billones de dólares, pero... 40, sí. 40. Entonces, claro, uno pierde un poco la cuenta aquí.
pero yo creo que sí se da, y es un problema muy grande. Ahora, también hemos visto varias empresas que han hecho un IPO últimamente, y yo creo que los mercados no están cerrados y la gente tiene todavía el apetito. Y si tú ves, la última tendencia es todo lo que el SPAC, ¿no es cierto? The Special Purpose Acquisition Company, que están tratando de comprar un reverse IPO, ¿no es cierto?, empresa. Y por lo tanto yo creo que los mercados públicos no están muertos, y es un debate que todavía sigue muy candente. Sí, interesante. El número de empresas listadas, la otra vez leía en el mismo paper, Uh-huh. el 96 eran 7.500 empresas listadas en Estados Unidos y hoy día son 3.500. O sea, Exacto. cómo se ha achicado el Sí, pool de empresas listadas es impresionante. claro. Y hay mucha gente que habla de la muerte de la empresa listada, pero yo creo que no es tan así. Y yo creo que todavía hay un apetito un poco para diversificar el número de inversionistas, pero el gobierno corporativo aquí juega un rol muy importante. De hecho, si uno piensa de cómo hay un paper muy conocido de un académico que se llama Noam Wasserman, que escribió este artículo el año 2008, que se llama el Founder's Dilemma. Y básicamente dice, mira, tú tienes que pensar en la parte de economics, o sea, la parte financiera y la parte del control. Y no puedes tener las dos cosas. O sea, si tú quieres tener ganancias financieras, bueno, tú tienes que desprenderte del control y permitir que otras personas entren en la propiedad, qué sé yo. Y si tú quieres mantener el control, perfecto, pero no vas a poder hacer rico, es lo que dice en su paper. Y este era el famoso Founder's Dilemma. ¿Y qué es lo que hemos visto en Silicon Valley, por lo menos a mediados de los años 2000 o más? Es que el balance de poder entre los emprendedores y los inversionistas ha cambiado. Con la adopción de estas acciones con votos múltiples, los emprendedores han encontrado una fórmula para ser ricos y reyes. O sea, no hay una extinción acá. ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, hubo un estudio, un colega en Stanford, que encontró que de 56 IPOs de empresas de tecnología, tuvieron acciones con votos múltiples, acciones duales. Esto significa que una empresa tiene una acción con 10 votos y otra acción con un voto, y los insiders, los emprendedores o los VCs, mantienen más votos, o sea, más derechos políticos, y cuando se venden en la bolsa, ¿no es cierto?, tienen muy pocos derechos de votación. Y esta práctica no se limita solamente a la empresa listada de Silicon Valley, sino que entre el 20 y el 40% de los unicornios tienen estas acciones duales. Y dado la creciente competencia de los VC, se generó un clima que se llama founder friendly. O sea, los inversionistas estuvieron dispuestos a ceder estos derechos políticos porque quieren ganar los deals. Y esto quizás se genera mucho en Silicon Valley, quizás no es tan así en mercados donde el venture capital no es muy común, porque la competencia entre inversionistas no es muy grande. Si tú quieres levantar capital, no hay 100 fondos que tú puedas acogerte, sino que quizá hay 3 y son los términos un poco que te dan los inversionistas. En Silicon Valley había muchos fondos y por lo tanto hay mucha competencia. Y se generó un poco esta nueva etapa de emprendedores con el control. Ahora, los inversionistas institucionales, estamos hablando de BlackRock, de Fidelity, de Vanguard, de State Street, de CalPERS, de todos estos grandes inversionistas institucionales, han tratado de desafiar estas acciones duales de Silicon Valley y han tratado de prohibirlas, presionando a los reguladores, a la SEC o las bolsas de valores para impedir este tipo de acciones y mantener una acción en un voto. Ahora, este es un debate que no existe solamente en Silicon Valley, este es un debate que existe a nivel mundial. De hecho, Alibaba, cuando hizo su IPO el año 2014, lo hizo en Nueva York porque podían hacer esta estructura de control y no lo permitían hacerlo en Hong Kong o en China, y por lo tanto este debate, ahora el mercado de Hong Kong y de Singapur cambiaron sus normativas para permitir estas acciones duales. Entonces, este es un tema que existe en todos lados, y en Chile también ha existido, durante muchos años existió esta estructura de control. ¿Cuáles son los casos recientes? Bueno, Facebook, por ejemplo, tiene una estructura de voto de día 1 más acuerdo de votación. O sea, algunos que tienen votos le dan los votos a Mark Zuckerberg. Y además Mark Zuckerberg desistió de un plan de crear acciones con clase C el año 2016, en parte porque lo que él quería hacer es que cuando él dijo que se iba a donar todas sus acciones a su fundación, mucha gente dijo, bueno, va a perder el control. Entonces él quiso crear este nuevo tipo de acciones
para poder mantener el control de la empresa. Pero hubo mucha presión y se desistió de eso. Snapchat fue el primer IPO con una clase C, o sea, ellos crearon una acción que tenía 0 votos, o sea, ni siquiera un voto, 0 votos, y los fundadores mantienen el 90% de los votos. Eso también generó mucha controversia, porque fue la primera vez que se hizo una IPO con clase C. Uber también tenía acciones de clase A y clase B, pero cuando hubo toda la disputa con Travis Kalikani, con el CEO, y SoFi invirtió, se convirtieron esas acciones en One Share, One Vote, y se hizo la IPO el año 2019. Theranos es una empresa de médica, donde una emprendedora que se llama Elizabeth Holmes cometió un fraude enorme, la SEC la multó por el fraude, se convirtieron en sus acciones duales, de hecho esa empresa quebró y ahora hay un juicio penal en contra de ella, iniciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que supuestamente iba a ocurrir en julio de este año, pero está postergado para octubre por el tema del COVID, y recomiendo leer el libro Bad Blood porque escriben un poco el caso de Theranos, y ahí uno ve el directorio de Theranos, que eran toda una eminencia, Schultz y Kissinger y mucha gente muy conocida, pero ninguno tenía ninguna idea sobre temas médicos, y este es un gran fraude y un gran caso en Silicon Valley. Slack hizo el IPO y tiene un sunset trigger de 7 años. ¿Qué significa esto? Que muchas empresas lo que dijeron, ok, entendemos que hay un exceso en cuanto a tener acciones duales y vamos a poner un sunset provision. O sea, en algún plazo, estas acciones se van a convertir a 1 a 1. Y ese plazo, Slack dijo 7 años, pero hay mucha variación en cuanto a los plazos. Hay algunas empresas que tienen 10 años, otras que tienen 20 años, y por lo tanto, esa es otra alternativa que ha surgido últimamente. Lyft, por ejemplo, que hizo su IPO el año 2019, tiene acciones de 20 a 1, y más encima los fundadores tienen el 7% del equity. Muchas de estas acciones requieren por lo menos el 10% del equity para tener estas acciones diferenciadas. Por ejemplo, Yelp, se convirtieron las acciones una vez que los fundadores bajaron su participación en menos de 10%, porque el wedge, que se llama, el poder que tienen los fundadores es muy grande. Con muy poco equity, tener un control, se generan estos costos de agencia y son más grandes. De hecho, acaba de salir un paper de Harvard, de Jesse Fried, donde analiza el gobierno corporativo de Alibaba y demuestra o escribe que Jack Ma tiene menos del 5% del equity de Alibaba y controla la empresa y controla a Ant Group y tiene un control sintético, y ni siquiera a través de equity de esa empresa. WeWork, como hablamos un poco, fue cancelado el IPO. Originalmente tenía una estructura 20-1-20, luego reducido a 10-1-10, 3-1, pero era un desastre. O sea, ya la gente ya no podía inventar cosas más creativamente malas, y al final lo echaron y bueno, ahora obviamente están en juicio. SoftBank, de hecho, generó tanta presión, el tema Uber al principio y después WeWork, que anunció el fin de la práctica de acciones duales para la empresa de su portfolio. Y Airbnb hoy en día está en discusión de hacer un IPO, un direct listing este año, y tiene un sunset de 20 años. Ahora no sé, no he visto S1, quizás eso cambió, en algún minuto se dijo que iban a tener un sunset de 20 años. Y Ant Group, que es el grupo chino, acaba de anunciar su IPO en Shanghái y en Hong Kong. Ahora, hay temas políticos mucho más grandes entre Estados Unidos y China, y quizás las acciones duales no es el elemento para tomar la determinación. Y como dije, el IPO de Alibaba recaudó 25 billones de dólares, en su minuto fue el IPO más grande del mundo, y tiene una estructura de control un poco distinta, que no son acciones duales, sino que tienen un partnership, donde tienen un grupo de gente que nomina a la mayoría del directorio, pero y tienen una estructura que se llama VIE, que es un Variable Interest Entity, que son entidades que en las Islas Caimán, que ni siquiera están en China, pero eso ya se puede discutir, ese otro tipo de discusión. Así que eso es un poco lo que está pasando en gobierno corporativo en Silicon Valley, en startups. Yo sé que hablé de muchos temas distintos, pero estoy feliz de tomar todos los tipos de preguntas que tienen la audiencia. Sí, en ese sentido hay una pregunta de Manuel Jiménez donde pregunta sobre el concepto del director independiente, si es que es el mismo director independiente que se usa en la legislación chilena en la ley de sociedad anónima. La idea es que no tenga ningún tipo de relación con nadie, ni el management, ni los accionistas. Un poco si puedes tú hablar de este rol y quién es este director independiente en las startups. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Lo que yo siempre digo es que la comparación entre Chile y Estados Unidos típicamente ocurre porque es independiente respecto de quién.
en el caso chileno, muchas veces uno tiene que ser independiente respecto al controlador, ¿no es cierto? En Estados Unidos uno es independiente con respecto al CEO y se generan elementos de gobierno corporativo distintos cuando uno tiene un controlador, porque en Chile la normativa está establecida para proteger a los minoritarios de los excesos que pueda tener el controlador, que se llaman los beneficios privados del control. Entonces, en Silicon Valley, cuando uno habla de independencia, hay tres tipos de nociones de independencia. Son una noción estricta que tiene el New York Stock Exchange o Nasdaq, que son que no tiene que tener relación material con la empresa, y el directorio tiene que determinar esa independencia, pero también se prohíbe o se considera no independiente a ciertas personas que tienen compensación por más de $120,000 en los últimos 3 años, que tienen familiares, o sea, hay un listado de cosas que te excluyen de ser independiente. Pero la normativa de Delaware dice no es solamente un tema de materialidad, sino que depende en el contexto de la transacción, en el contexto de la operación, donde la independencia se tiene que terminar. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser no empleado de la empresa, puedo no tener una relación con el inversionista, pero sin perjuicio de eso, quizás tenga una relación con el inversionista con otras operaciones, y por lo tanto no soy realmente independiente. De hecho, en el juicio famoso de Trados que hablé antes, el 2013, justamente se cuestionó la independencia de un director, que no era empleado de la empresa, que no era empleado del inversionista, que supuestamente fue nominado como el director independiente, pero en el juicio se demostró que este director era CEO de 2 empresas del portfolio. Este es un fondo muy conocido de Sequoia, acá en Silicon Valley, tenía inversiones en el fondo como LP, y por lo tanto tenía intereses. Entonces es un director interesado en la operación. Y es un tema muy relevante en juicio de qué se considera un director independiente. Hay algunos que han cuestionado un poco la idea que muy expansiva, de que es difícil encontrar un director realmente independiente. Pero eso es lo que la legislación requiere, es que tú debas tener la posibilidad de decirle no, ya sea al CEO o al controlador, tener la independencia, un judgment, independent judgment, lo que dicen en Estados Unidos. Y eso es difícil estar en un directorio a lo mejor de una empresa controlada, ser un director y votar en contra de, ¿no es cierto?, 6 o 7 otros directores, pero esa es la idea, es la idea de poder tener la independencia en cuanto nominal, pero también real en estos contextos de gobierno corporativo. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta que habla sobre el rol de un comité de auditoría y el comité para que haya transparencia en los negocios y evitar los conflictos de intereses. ¿Qué opinas tú respecto a que se generen estas instancias, comités formales, en los directorios de la startup, que muy pocas veces se ven? Sí, yo creo que a medida que empieza a crecer la empresa son muy importantes. Ahora, nuevamente, si tú eres una empresa listada en Estados Unidos, tú tienes la obligación de tener un comité de auditoría, un comité de compensación y un comité de nominación y gobierno corporativo. Esos 3 comités tienen que estar compuestos por directores independientes completamente. Típicamente 3 directores por comité. Ahora, eso significa que tú tienes que tener director independiente. Y por eso en la empresa listada, la mayoría de los directores son independientes. Entonces, en el contexto de una empresa privada, si tú no tienes director independiente, de poco y nada te sirve tener un comité cuando son los mismos controladores, son los mismos gente que controla la empresa, y esa es un poco la tensión. Ahora, lo que sí es importante es, como dije, una de las maneras de evitar los conflictos es que si tú haces un financiamiento, tú puedes, para evitar estos conflictos, delegar a un comité de director independiente para tomar la decisión. Porque en esos casos, ¿qué es lo que va a pasar? Que si tú tomas la decisión y un comité de director independiente aprueba la operación y después el accionista común demanda, yo me puedo defender diciendo, no, yo tengo un comité independiente que aprobó la operación y por lo tanto existe lo que se llama el Business Judgment Rule, que al final la Corte no va a tomar o sea, la Corte va a decir, ok, nosotros acatamos la decisión del directorio porque en realidad es un directorio independiente, and we're not going to second guess a los directores. Y eso es, en cierta medida, muy sano, porque uno quiere que los directores tomen riesgo. Uno no quiere que un directorio no tome riesgo por temas de estar con miedo a que los demanden, ¿no es cierto? Uno quiere que las empresas crezcan, y por eso existe este Business Judgment Rule, para darle incentivo a tomar riesgo, siempre y cuando efectivamente uno tenga la protección o tenga directores independientes que puedan tomar esas decisiones y que no haya conflicto.
Perfecto. Muchas gracias. Ahí quedan ya 4 minutos y no que quisiera terminar sin preguntarte antes sobre tu podcast. Sobre todo una Mm. pregunta dice, ¿qué libro nos recomiendas? Yo en verdad, en vez de leer cualquier libro, primero recomendaría tu podcast, Evan, porque he aprendido mucho escuchándote. Entonces te quería preguntar las motivaciones de haber lanzado tu podcast, y un poco felicitarte también por el contenido que hay, porque es espectacular. No, gracias. Yo justamente escucho mucho podcast, o sea, siempre cuando iba a Stanford de San Francisco me demoraba 1 hora de ida y vuelta y me encanta el formato. Y siempre quise escuchar, como me dedico al tema de gobierno corporativo, sobre un podcast de gobierno corporativo. Y todos los que habían eran muy corporativos, que siempre te vendían un poco servicio o algo y nunca encontré nada bueno. Y decidí, bueno, ¿sabes qué? Ahora que está el COVID, voy a hacer un propio podcast donde puedo entrevistar a expertos de gobierno corporativo de una manera neutra, de una manera para aprender. Y lo que he hecho es tomar varios temas distintos. Entonces, o sea, ya hay 14, 15 episodios. Y, por ejemplo, ya entrevisté a varios VCs inversionistas y justamente en una conversación de 1 hora, hablamos sobre estos temas de gobierno corporativo de una manera profunda y que yo creo que es interesante. Ahora, no quiero vender el podcast, pero creo que es un formato interesante para aprender de ciertas personas que tienen mucha experiencia y que puede ser una alternativa a leer un libro. Absolutamente, comparto eso. Bueno, y ya estamos cerrando, estamos a 3 minutos. Te quería dar las gracias, la verdad es que disfruté personalmente mucho la conversación y por los comentarios de la audiencia creo que todos quedaron muy felices también. Entonces, darte las gracias nuevamente y un poco ahora pasarle el micrófono a George. Sí, Ok, yo gracias. también te agradezco, Cristóbal, Evan, muchísimas gracias por la presentación, la verdad que súper informativa, estoy leyendo aquí los comentarios y mucha gente agradeciendo, así que muchísimas gracias por el tiempo de ustedes y el de todos los que participaron. Antes de irnos, yo les pediría a los que están que prendan las cámaras para que podamos, ojalá, poder sacar una foto de pantalla, como un registro del evento. Eh, Así que con eso ya nos vamos despidiendo. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Con esto damos por terminado este evento. Les agradecemos en nombre de Columbia, de AmCham y, y del MIT. Y esperamos que puedan acompañarnos en eventos que hagamos más adelante. Muchísimas gracias. Sí, Gracias, gracias a Evan. todos, muchas gracias a todos y que estén bien.